Listo, continúo. 1440, el primer documento que se llevó a cabo frente a la imprenta, ya recuerden, la Biblia se denomina y tienen catalogado 45 ejemplares que todavía existen. Incluso si no estoy mal, está en un museo, los tiene el Vaticano. Frente a esos primeros, a esas primeras eh, imprenta, esas primeras impresiones que generó Johann Gutenberg frente a la Biblia, para que lo tengan presente. 45 ejemplares. Fue uno de, después de imprimir la Biblia, un libro que hacía el contexto del teocentrismo al antropocentrismo y que ustedes lo leyeron, para los que lo leyeron, el primer periodo fue la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ese también lo imprimió Johannes Gutenberg. Les dijo, miren esa percepción, imagínense ese cambio. Se creó una vacuna, se estaba haciendo el estudio de la anatomía del ser humano, se estaba catalogando al ser humano como eje principal del universo y no un dios. Y fuera de eso le entregan un libro que era una crítica social del teocentrismo al antropocentrismo. Imagínense cómo estaba la gente. Imagínense. O sea, decían, no, o sea, el Dios no existe. Después de que en el año 395 Teodosio I había inculcado la religión, en el Renacimiento cambian todas las concepciones, dice, bueno, sí, bueno, entonces que nos estaban vendiendo algo que no es cierto. Y todo el mundo comenzó a adorar, fue adorarse a uno, adorarse a ellos mismos frente al eje principal del hombre, y fuera de eso, adorar la ciencia, porque la ciencia era lo que daba todo. ¿Listo? Y la gente comenzó a darse cuenta en la anatomía por Leonardo da Vinci que el hombre era mucho más que un humano, que tenía más cosas por dentro que se podía estudiar de una manera tan neutral y superficial que mirarlo como un humano. Eso es lo que planteó. Entonces la gente comenzó como a valorarse ellos mismos. O sea, yo me valoro, yo me quiero, yo voy a ser respetado y voy a dar lo mejor de mí. Ahí entran los grandes científicos. ¿Listo? Este vocablo de origen de nacimiento, ya les dije, nace de Italia, está vinculado a la necesidad de recuperar y volver a nacer. Desde los ideales de la antigüedad griega y latina, a partir del siglo XIV, después de la peste bubónica, ya se los había dicho, Europa sufre grandes cambios económicos y sociales que transforman la conciencia medieval y generan una nueva visión del mundo. Entra también la economía. Recuerden que en la Edad Media se generaba lo que era el famosísimo trueque. Yo tengo una manzana, deme por 2 libras de arroz, tome. No había una economía absoluta, ¿listo? En el Renacimiento ya entran los primeros sistemas económicos y entran los banqueros, ¿listo? Aquí entra uno de los grandes principales, que es los hermanos Rockefeller. Entran a plantear el primer banco estatal que actualmente está y es en Estados Unidos. Ese banco es el que genera capitalismos y préstamos a nivel mundial. Ese es el que nos tiene prestado a nosotros, ese es el que nos prestó a nosotros, se lo debemos para la deuda externa. ¿Listo? Y cada año corre unos intereses. Por eso cuando mi amigo Pablo Escobar iba a pagar esa deuda, no había generado tantos intereses, tenía opción. Ahorita allí mire, la otra vez vi también por ahí una entrevista cuando estaba Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos dijo, no hay cómo pagar la deuda externa. Los intereses de esa deuda aumentaron. Y mucha gente dice, oiga, hubieran dejado a Pablo Escobar pagar esa deuda. ¿Listo? Pero el man lo iba a pagar con otro fin. ¿Cuál era el fin? Ahí me estoy desviando, eso es literatura contemporánea, para que le implementaran su narcotráfico así, sin que fuera oculto.
Entonces, aquí entran los banqueros, comienzan a crear las primeras bancas y dicen, bueno, usted necesita dinero, vamos a crear el dinero. ¿Qué es el dinero? Algo superficial basado, ya como existe la imprenta, vamos a imprimir un papel que está dominado y va a tener un valor. ¿Listo? A eso fue lo que también aprovecharon los bancos. Y vamos a generar créditos. Usted tiene su tierrita, ahí todavía existía la agricultura, ahí todavía, ahí desde ahí viene la agricultura y todo eso. Usted tiene su tierrita, necesita fortificarla, tener esto, venga, pida el crédito. Y pues fue un impacto también social de ver después de hacer un trueque, ya ver algo con valor en un papel tan insignificante, porque es un papel, usted coge un billete ahorita, eso es un papel, si usted quiere lo puede hasta quemar, romper, es un papel que tiene mucho valor. ¿Desde dónde viene ese valor? Desde el Renacimiento. Entonces mucha gente comenzó a pedir créditos y ahí se crea la economía. Europa estalla en la economía. ¿Listo? Cambios que hubo, ya se los dije, del teocentrismo al antropocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Todo lo creyente a Dios, todo lo que sea Dios. Y antropocentrismo, eje principal, como usted, el ser humano. Leonardo da Vinci, por eso, en la Basilia de San Cecilia, allá en Italia, creó la pintura, y eso lo tiene Roma, creó la pintura de Dios y el hombre, yo se los había dicho a ustedes. Ese hombre, ¿qué significa? La representación de Adán. ¿Listo? Eso es lo que significa. ¿Y qué está diciendo esa pintura? Como estamos mirando el antropocentrismo y fue creada en el Renacimiento, dice, quieto acá, usted no tiene el poder, quien tiene el poder es el hombre. ¿Listo? Usted pasa a un segundo plano, Dios. Y el man lo dibujó con base a Adán. El hombre tiene el poder. ¿Qué hizo Leonardo da Vinci? Desproporcionó el pene del hombre, lo volvió bien chiquito porque decía que lo masculino no venía a través de un pene, vendría a través del conocimiento. Y si ustedes ven todas las figuras de él, todas las pinturas de él, pónganse a chismosear, ahí les coloqué ejemplos, y él desproporciona lo que es el pene del hombre, el cuerpo lo vuelve más grande, el conocimiento, ¿listo? Ahí está plasmado. Él desproporciona eso en su pintura, para que lo tengan presente. Transformaciones que hubo, iglesia y religión. El centro del universo ya no deja de ser el teocentrismo, entra el antropocentrismo y sea una nueva valoración de sus capacidades de la razón. O sea, el hombre podía dar mucho más que una religión y entra la ciencia con el conocimiento. ¿Listo? La divinidad pierde entonces su exagerada importancia y la naturaleza se convierte en objeto de investigación. Esto lleva a que la religión católica entre en crisis y se dé una ruptura de la que surge la reforma luterana y la creación de la religión protestante. Claro, muchachos, después de tener el poder la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Oiga, no, venga, eje principal, antropocentrismo, el ser humano. Entra lo que se llama el humanismo. O sea, yo creo en ti, y debemos ser valorados. En ese entonces decían, ¿listo? Entra lo que es el humanismo, yo te ayudo. ¿Y la religión dónde quedó? Entonces la religión dice, bueno, pero ¿qué? Nos están desterrando, la gente ya no cree en nada, Dios está muerto, Dios estaba muerto literal. Ahí en esa época Dios estaba muerto, ya Dios no existía. O sea, ¿dónde está Dios? No existe Dios, Dios está muerto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo la religión? No, 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 venga, 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 venga. Debemos crear unas reformas frente a recuperar la divinidad del hombre, que el hombre crea en algo. Porque si no, pues la religión se va a acabar y va a ser como tal el único eje principal, el hombre. Y eso no debe ser así. ¿Listo? ¿Qué les tocó hacer? Crear una reforma. La iglesia creó una reforma.
y se generan los protestantes. ¿Quién eran los protestantes? Hagan de cuenta a hacer un paro. Los que iban a favor y los que iban en contra. Como toda concepción, hay gente que va a estar radicada desde la Edad Media y dice, no, Dios existe. Y yo les decía a ustedes, y mi concepción es esta, si yo soy hijo de un Dios, ¿yo qué soy? Esa es mi concepción, si yo soy hijo de un Dios, ¿yo qué soy? Yo también soy Dios. ¿Listo? Y si yo lo veo como un análisis discursivo frente al Renacimiento, ¿qué están haciendo? El antropocentrismo, ¿qué significa? Usted es un Dios como hombre. Entonces la divinidad no se podía apartar, porque alguien nos tuvo que haber creado. ¿Quién nos creó? En la Santa Biblia dice, en el Antiguo Testamento, que fue un Dios. Entonces esa percepción, yo no sé la ideología de donde yo vengo, entonces yo digo, bueno, listo, si Dios nos creó, ¿yo qué soy? Yo también soy un Dios. Y como eje principal en este Dios, en esta tierra, yo soy y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Yo transformo mi vida, yo la transformo. Entonces yo soy el eje también principal. Entonces yo esa teoría ahorita en la contemporaneidad, tanto la divinidad como el antropocentrismo, si uno hace un paralelo y un análisis bien profundo, están unidas, a pesar de que quiso el Renacimiento opacar la divinidad, la religión, no pudo, no pudo. Y hoy en día en la contemporaneidad existen los dos. ¿Listo? ¿Usted cree en Dios? Ya hay gente que usted le pregunta, ¿cree en Dios? Yo no creo en Dios. ¿Usted qué cree? En nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa persona es esto, antropocentrista. ¿Listo? Eso significa. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y como eje principal en el antropocentrismo no es que yo manejo mi vida como se me da la gana. Yo veré si soy un drogadicto, yo veré si soy un abogado, yo veré si estudio o no estudio. Entonces, sí es el eje principal usted. Cree en una divinidad, pero eje principal frente al conocimiento, a la razón y a su cuerpo es usted. Usted verá qué quiere hacer con su vida. Entonces, hoy en día la contemporaneidad están esas dos, la divinidad y el antropocentrismo. ¿Listo? Seguimos. Transformaciones, ya se crea una reforma. Ya vamos a hablar sobre la reforma. Dios principal, como Dios principal en el Renacimiento, ¿en quién entra? La ciencia. Esto fue lo que opacó la divinidad. ¿Listo? Y les digo cómo la opacó, porque fue creadora de la cura de la peste negra, de la peste bubónica. Como les decía, mucha gente, bueno, ¿y dónde está Dios? Si nosotros venimos de una concepción de Dios, ¿dónde está Dios? Porque no ha venido a salvarnos. ¿Y quién vino? ¿Quién los salvó en ese entonces? Y hoy en día en la contemporaneidad, la ciencia. La ciencia evoluciona, hoy en día ha evolucionado mucho, se producen descubrimientos geográficos, Cristóbal Colón, los europeos descubren o conocen nuevos territorios, España, como el continente americano, y se muestra un mayor aprecio hacia la naturaleza. El polaco, según Copérnico, esta es la teoría heliocentrista, decía, la Tierra no es el centro del universo, sino un planeta más que gira alrededor del Sol. ¿Listo? Y si usted se pone a analizar, es verdad, la Tierra no es el centro del universo, porque existen otros planetas. Y va a haber otro planeta que ya actualmente, con el paso del tiempo, va a tener vida, que es Marte. Y a nosotros nos enseñaron desde el colegio que existen 9 planetas. Entonces, ¿por qué la Tierra va a ser el centro del universo? Eso es mentira. La Tierra no es el centro del universo, porque existen otros planetas. Es otro pinche planeta más que gira alrededor del Sol. No más. Que en cualquier momento se puede cambiar y destruir. ¿Listo? Yo les decía eso a ustedes en literatura de ciencia ficción. Cuando se destruya el planeta Tierra, ¿qué vamos a hacer? Dar vida en otro planeta. Y así va a estar. ¿Listo? Porque existen 9 planetas. Incluso están investigando otros planetas a ver eh, si hay razones vivientes en otro lado. Si hay otra clase de personas en otro lado. ¿Qué evolución ha tenido otros planetas?
¿Listo? Entonces, eso es lo que decía el polaco Copérnico, y es verdad, la Tierra no es el centro del universo. Eso es otro pinche planeta más que gira alrededor del Sol, que en cualquier momento se puede acabar. ¿Y quién lo va a acabar? Adivinen quién. No Dios, lo va a acabar el mismo ser humano. ¿Listo? El mismo ser humano lo va a acabar. O lo va a acabar, no, ya lo está acabando. Entra otra transformación, la economía, ya les decía, entran los banqueros a crear, a aprovechar la imprenta que creó John Gutenberg y decir, venga papi, imprímame este billete que tiene un valor, este papel, con una persona. Los primeros billetes fueron de caracterización de los Rockefeller, lo que hoy conocemos en los billetes y hacen conmemoración a Gabriel García Márquez, a todos estos manes importantes, viene de acá el Renacimiento. ¿Por qué? Porque pues cuando crearon la economía entraron estos banqueros llamados los hermanos Rockefeller y estos manes fueron los que colocaron el dinero. Tome. Entonces, pues, ¿y cómo imprimimos el billete? ¿Cómo hacemos la impresión de ese billete? Pues coloquen, tómenos una foto y coloquen nuestra imagen. Desde ahí vienen esas imágenes. Por eso un billete para darle nominación tiene la cara de alguien importante. El de 50.000, Gabriel García Márquez. ¿Por qué Gabriel García Márquez? Porque ganó el premio Nobel en el año 1984. ¿Listo? Entonces esas son las dominaciones que hay. Eso viene desde el Renacimiento. ¿Listo? Administrar los gremios de los artesanos. ¿Quién eran los artesanos en ese entonces? El pueblo. El pueblo. Ahorita nosotros somos el pueblo. ¿Listo? Llega un poder, ahorita llega alguien. Ah, la misma televisión, ahorita en el COVID-19, el presidente, ¿qué dice? Los bancos deben estar dispuestos a prestarle a quién? Al pueblo. Se necesita un crédito ahorita en este momento, no se le puede negar. Tiene que ir y se le hace el préstamo. ¿A quién? Al pueblo. ¿Para qué? Para que se endeude y pueda vivir en esta pandemia. Eso es lo que están haciendo ahorita. Y eso es lo que hicieron también en el Renacimiento. Otra transformación más, sociedad y cultura. Recuerden que en la Edad Media se divide, voy a hacer una pirámide, se las voy a decir para que usted la dibujen en su cabeza, hagan una imagen mental. Una pirámide con 3 estamentos. Recuerden que el primer estamento, ¿cuál estaba gobernada? La monarquía. ¿Quién era la monarquía? La que ocupaba la punta de la pirámide, ¿quién era? La monarquía. En la Edad Media, ¿quién eran? Los famosísimos reyes. Los que vieron Edad Media conmigo, ¿quién eran los reyes? Esos pobres analfabetas que no sabían nada, pero tenían dinero en gobernar. Como segundo estamento, segunda casilla, entra el clero. ¿Quién era el clero? El que ilustraba, daba conocimiento. ¿Listo? Entran las iglesias, los que fecundaron las primeras universidades. Y esto entró parte del Renacimiento, de la Edad Media y Renacimiento, frente a la creación de las primeras universidades. Recuerden que se creó la primera universidad, fue la Universidad San Marcos en Lima, Perú, en América Latina. ¿Y eso quién lo creó? El clero. ¿Y el clero qué hacía? En la Edad Media cogió y creó dos, se me fue la paloma. Se me fue. Eh, Creó dos misterios, que era el Mester de Jugraria y el Mester de Clerecia. ¿Quién eran los Mesters de Clerecia? El clero. ¿Y qué hacían en ese clero? Pues enseñarle a los reyes a leer y a escribir, para que tuvieran ese poder. ¿Listo? ¿Y quién era el tercero en esa pirámide? La pinche burguesía. ¿Quién era la burguesía? El pueblo, nosotros. ¿Listo? Aquí, en el Renacimiento, asciende la burguesía. ¿Por qué entra como pionero? Porque derrocan la monarquía, que eran los reyes, y pues el clero. Si derrocaron, si dejaron a un lado la religión, pues el clero baja y sube el pueblo a tener el poder. ¿En qué sentido suben el pueblo a tener el poder? En el antropocentrismo. O sea, se hace notar que ellos tenían como eje principal del ser humano todo el poder. ¿Listo? Burguesía, pérdida de poder político de alto clero. Mire, la divinidad, adiós, papá.
El clero se derroca en el Renacimiento, después de tener el poder en la Edad Media, aquí ya cae. Y también la nobleza, que era cuál es la monarquía, los reyes. La aparición de la imprenta facilita la divulgación de las obras literarias. Joan Gutenberg hizo la impresión de la Biblia, también imprimió lo que era la Divina Comedia, e imprimió otras obras como Boccaccio, que se llama de Cameron, y ahí viene también que imprimió este man, imprimió la obra de, ahí vienen de qué, lo que se celebra el 21 de abril de todos los años, que es el Día del Idioma. Hizo la impresión de con el tiempo, pues el man a través de la imprenta, pues dejó la imprenta y con el tiempo la gente que fue avanzando hicieron la impresión de este libro tan maravilloso que se llama de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Y aparece en el Reino Británico una literatura de amor, transforma los ideales, William Shakespeare, con Romeo y Julieta. ¿Listo? Aparecen esas dos obras literarias grandísimas en el Renacimiento. ¿Listo? Para que se den cuenta. Obras literarias importantes en el Renacimiento. Las dos pioneras fue Miguel de Cervantes Saavedra con El Quijote de la Mancha y William Shakespeare, gran británico, con Romeo y Julieta y otra obra importante llamada Hamlet. ¿Listo? Entra esta persona. Y qué casualidad, se mueren los dos al mismo tiempo, el mismo día. ¡Pah! Murieron. Por eso desde ahí se crea el famosísimo Día del Idioma. Si no lo sabían. Ay, qué pereza, todos los años celebramos eso. Si alguien no lo había investigado o nadie sabía, es por eso. Porque los dos mueren en ese mismo día. ¿Listo? Murieron en diferentes horas, pero murieron los dos grandes pioneros en la literatura de la nueva visión del mundo y que se iba a transformar más adelante ¿en qué? En el Día del Idioma. ¿Listo? Y entran todos los textos literarios. Por eso estas corrientes literarias no han desaparecido. Lo que es la antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Romanticismo, el Realismo, el Naturalismo y el Contemporáneo. Por eso no han desaparecido. ¿Listo? Por eso no han desaparecido. Características del Renacimiento, señores. Renacer de la antigua clásica, volver a nacer, ya se los había dicho, antropocentrismo, pionero principal, recuerden la ciencia, valor del artista como creador. Leonardo da Vinci fue uno de los primeros pintores y él plasmó la figura de Adán en el Vaticano, ya se los decía, frente a la desproporción del pene del hombre y frente a la masculinidad que le daba al hombre, pero en el conocimiento y la razón frente al eje principal del hombre. Por eso se crea el famosísimo hombre de Vitruvio. Este hombre de Vitruvio, esta imagen donde la van a encontrar en la unidad temática. ¿Listo? Esa representación de Dios y el hombre, esa es Adán y Dios. Valor del artista como creador. Ya cuando comenzó a pintar Leonardo, entraron otros artistas a pintar. Vitalismo, la esencia de la vida. Por eso se llama humanismo. La esencia de la vida era lo esencial, valga la redundancia, en este entonces. Y el individualismo. Carpe diem. Después de crear este renacimiento, también se crean nuevas escuelas filosóficas. Tenía la gente como un aprovechamiento del tiempo. El carpe diem es aprovechar el momento presente. Se crean dos escuelas filosóficas que significa el estoicismo y el epicureísmo. El carpe diem, ¿qué significa? Vivir, aprovecha la vida al máximo y al momento.
Idea extendida por medio de una expresión del Carpe Diem. Aprovecha la vida, lo que estás haciendo ahorita, aprovechalo. ¿Listo? Porque tarde o temprano te vas a morir, decía el Carpe Diem. Entran dos filósofos importantes a crear estas escuelas filosóficas. Y dice, la primera que se creó fue el estoicismo. Dice, que piensa en la brevedad de la vida y lo absurdo de pretender riqueza o poder, ya que la muerte nos llegará de improviso. ¿Qué nos dice esto? Vive todos los placeres de la vida, no adquieras riquezas y si los adquieres, gástalos, disfrútalos, conoce, ve que tarde o temprano te llegará la muerte y no te vas a llevar absolutamente nada para una tumba. Lo único que te llevarás es un conocimiento. El resto, que usted lo vayan a enterrar con esos billones de quilates de oro, no. ¿Listo? ¿Y qué nos invita esta escuela estoicista? Vive la vida. Ay, yo quiero tener plata. Más de uno tiene ese sueño. Tener plata, pasear por el mundo. Si la tiene, vívala, gástela, disfrútela. Que tarde o temprano llegará la muerte. Y listo, hasta ahí le llegará. De improviso y hasta ahí le llegará todo porque usted lo único que se va a ir es con su cuerpo, su alma y su conocimiento. Mientras que el epicureísmo decía, la reflexión que ante la brevedad de la vida debe gozarse de todos los placeres de la vida mientras dure. Pero este epicureísmo decía, vive la vida, gózalo, disfrútalo, haz todo lo que quiera, pero con una moralidad. Ten moralidad en tus actos. ¿Listo? Y disfruta todos los placeres de la vida. Todos, 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 todos. Si te gusta comer y sientes un placer, come, 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 come. Disfruta esa comida, pero con moralidad. ¿En qué sentido decía con moralidad? Que si tú comías, que disgustara la comida, que llenara ese placer, esa sensación y que no comieras porque sí, hasta volverte gordo, no. Esa era la moralidad que daba. Ese es un ejemplo que les estoy dando. Si te gusta tomar y que esta fiesta vive ese placer, pero con la moralidad de que no caigas como un alcohólico. ¿Listo? Eso es lo que plantea el epicureísmo. Estoicismo, dos escuelas importantes del Carpe Diem. Y cuando ustedes vean la película que yo les plasmé ahorita en contenidos de profundización, que se me fue el nombre ahorita, se me fue el nombre, él en la escuela plantea esto, el estoicismo, la sociedad de los poetas muertos, perdón, se llama la película. Plantea Robin Williams, van a ver muy claro esto, el estoicismo y el epicureísmo. Robin Williams en esa película es un profesor y esa película está basada con estudiantes. ¿Listo? Dicen que fue de una vida real, entonces miren, se le verá. Muchos de los estudiantes le decían a Robin Williams, que era el profesor, vivamos el epicureísmo, profe, vivamos la vida vivamos todos los placeres de la vida. Miremos esta concepción de estudio muy diferente. No se las voy a seguir contando, quiero que analicen la película. ¿Listo? Ese es el Carpe Diem. Aquí viene la famosísima reforma o contrarreforma que planteó la iglesia como tal para volver otras a subir la religión. En el año 1545, la religión crea una reforma que se convirtió en una contrarreforma y ahí fue donde se hizo un concilio con los grandes religiosos de esa época y se creó el famosísimo concilio de Trento. ¿Qué hizo este concilio de Trento? Crear una revolución frente a los protestantes y crearon a los famosísimos herejes. ¿Listo? Profe, pero eso no venía en la Edad Media también. Aquí en 1545 vuelven otra vez a reformar eso, porque mucha gente no creía en la divinidad. ¿Qué pasó? Prácticamente la religión los tuvo que transformar a las malas y crearon a los herejes. ¿Usted cree en Dios? No. Muerte, papá. Adiós. ¿Listo? ¿Usted qué cree en la ciencia? Sí, muerte. No cree en un Dios. Ese es el lado oscuro de la iglesia.
¿Listo? Y no estoy cambiando ideales, para que sepan. Estoy contando la realidad. El Vaticano tiene muchas cosas por allá escondidas y las tiene muy bien guardadas. Imagínense si ahorita esos ideales salieran a la luz. La gente comienza, después de creer, comienza a decaer. ¿Y la religión dónde queda? Ahí sí es que se acaba la religión. ¿Listo? Ahí sí es que se acaba. Aparecen dos grandes pioneros frente a esta reforma. 1545 a 1563 fue el Concilio de Trento que convocó una asamblea de autoridades católicas del momento, los que estaban gobernando ese momento el clero como tal, la iglesia, la divinidad. En Italia, las ideales consideran en transmitir a cada reino por medio de una creación del primer catecismo católico. O sea, ellos también iban divulgando lo que había hecho la reina Isabel I de Castilla allá en España frente al catolicismo, perdón, comenzaron a divulgar esa divinidad a las personas. Pero las personas como tenían otra creencia ya otra percepción, porque quien los había salvado era la ciencia, entonces venga, ¿y dónde está Dios? O sea, Dios a mí no me importa ahorita, a mí no me interesa Dios. Entonces, no creen en Dios, es un hereje, quémenlo. Lo cogían y lo mataban. ¿Listo? Entonces, prácticamente la iglesia entró a meterse ahí a cambiar esos ideales y bueno, la gente entró en una contraparte. Bueno, me voy por Dios, me voy por la ciencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si acá me voy, me matan. Si acá me quedo, me dicen que soy un protestante. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué les tocó en ese momento a la gente? Compaginar los dos conceptos, del teopocentrismo al antropocentrismo, que hoy en día lo somos. Ahorita en la contemporaneidad somos esos dos. Somos esos dos. ¿Listo? ¿Qué es lo ortodoxo? Sigue los principios religiosos, como les decía. Esa percepción, había gente que todavía creía en ese Dios. Aquí hay una frase, aquí cuando hicieron esta reforma, en los dibujos animados, entra un artista muy importante, donde plasma a Lucifer como un humano. Lucifer, incluso en la Divina Comedia, Dante lo plantea como un humano, no como nosotros lo conocemos, que nos han planteado que Lucifer tiene cachos, que cola, no, Lucifer es un humano. Y uno de los grandes pioneros del Renacimiento, escritor, fue John Milton. Él plasmaba a través de la escritura los dibujos animados de ese entonces y planteaba que Lucifer era humano y decía esta frase, más vale, eh, más vale reinar en el infierno que que servir al cielo. Eso es lo que plantea. Mire cómo era la concepción tan grande, muchachos, de la religión. Mire lo que plasma este man. Más vale servir al infierno que reinar en el cielo. ¿Listo? Más vale reinar en el infierno que servir al cielo. ¿Listo? Y él plantea también que, y es verdad, si usted analiza el Antiguo Testamento, Lucifer no es como nosotros nos lo han vendido que tiene cachos y no, fue un humano. ¿Listo? Por eso en la antigua Grecia se crea el famosísimo Hades. ¿Quién era Hades también? Un humano. Un humano. ¿Listo? Miren la percepción tan grande que tenían. Miren la percepción tan grande que tenían, muchachos, frente al contexto religioso. Eran dos choques. Dos choques. Y este man era un escritor. John Milton. Aparece Martín Lutero. Para los que son evangélicos, ahí viene quien creó otro sistema de religión, este man, para los que son evangélicos, Martín Lutero. Como era una reforma y contrarreforma, la gente no sabía frente a la divinidad, al antropocentrismo, este man que dijo, bueno, entonces yo voy a crear mi propia religión. Sencillo, este man fue el creador de las 95 tesis. Y estas 95 tesis se los fue y se las colocó en la puerta. Mandó a dos obispos de él. Este man era antes catolicista. Y este man, de ver todo ese impacto de la religión, dijo, no, suerte.
voy a crear 95 tesis planteando mi propia religión. Y adiós catolicismo y adiós antropocentrismo. La divinidad tiene que ser única. Y si estamos peleando, entonces yo voy a crear lo mío. De manera protestante voy a crear otra religión. Sencillo. Y el man se reveló con las 95 tesis, las pegó en un castillo llamado el Castillo Wittenberg, allá en Italia, en Alemania, perdón, cogió y las pegó, donde estaban los grandes del clero. Y cuando miraron las 95 tesis, dijeron, ¿cómo así este man qué? Sencillo, voy a crear mi propia religión. Y este man creó la famosísima religión que hoy conocemos como los evangelizadores. ¿Listo? Desde aquí nace el evangelio. ¿Listo? ¿Qué es los evangelizadores? Que no sé muy bien sobre el tema, es hablar sobre la palabra de Dios. No me voy a meter mucho más a fondo porque tendríamos que estudiar muy bien. En el octubre de 1517 envió a 2 obispos. Este man iba con el catolicismo, la divinidad, pero con ese choque dijo, no, suerte, yo voy a crear lo mío. Y publicó las 95 tesis en este castillo. Es un castillo muy bacano. Todavía está como eje principal allá en Alemania. Para algún día, si ustedes quieren, se van para Alemania, pueden irlo a conocer. Está toda la historia de Martín Lutero sobre sus 95 tesis frente a la divinidad. ¿Listo? Eso es lo que hizo este man. Aquí está, aquí se los explico. Luego, Lutero desarrolló una teología propia, llamado más tarde evangélica. ¿Listo? Ah, no, no quieren el catolicismo, yo creo la mía. Y vamos a ver a quién nos sigue. Y mucha gente que hizo comenzó a seguir esta. Hoy en la contemporaneidad todavía la siguen. Para los que no la sabían, miren de dónde vienen la famosísima palabra evangélica. Los evangélicos, miren, por Martín Lutero. Dirigida contra el papado. Esa fue una voz de protesta, claro, como el único imperio que tenía el catolicismo. Esto fue como una escupida en la cara. ¡Ta! ¿A quién? Al papado. Uy, ¿cómo así? Nos escupieron en la cara, este man creó otra y el man la creó con las 95 tesis que el man pegó en el castillo Wittenberg. Ahí el man plasmaba todo lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y creó esto. Claro, para esta gente fue una escupida en la cara. ¿Y cómo así este man qué? Creó otra, digámoslo así, creó otra divinidad. Y claro, cuando algo es nuevo, adivine qué pasa. La gente comienza a seguir eso. Y hoy en día todavía la siguen. ¿Listo? Mire quién la planteó. Y puso en el centro la fe personal del individuo. ¿Qué hizo este man? Unir, crear una nueva corriente, como se está viendo, la divinidad y el antropocentrismo, pues sencillo, mezcló las dos y creó esta. Por eso aquí dice, puso en el centro la fe del individuo. Como usted es el eje principal del universo, pues entonces coloque su fe frente a su percepción. Listo, sencillo, y dejamos de pelear. Lutero abandonó la orden de San Agustín, los que manejaban en ese entonces el clero y lo que era el catolicismo. Se casó, mire, el man fue todo lo contrario, fue un revolucionario de todo esto y vulgarmente me van a perdonar esa palabra, le valió huevo a este man. Y fue también condenado como un hereje. O sea, el man fue un revolucionario. Tradujo la Biblia en alemán, que no estaba permitido, este man es alemán. Y en Europa los alemanes no tenían acceso a esto. Ah, no, venga, yo la tradujo. Y como ya Johannes Gutenberg hizo la imprenta, tome, se la regalo, amigo. Lean y crean. Y escribió un gran número de textos muy populares fundamentando así lo que actualmente son las iglesias evangélicas. Para los que son evangélicos ya se dan cuenta quién lo creó, ¿listo? Y cómo lo creó y por qué lo creó. ¿Listo, muchachos? Hay veces nos venden la idea, pero nosotros no seguimos esos ideales, porque esos son ideales, pero no nos aseguramos de dónde viene, por qué viene, con qué fin viene, para qué lo crearon. Ah, sí, porque mi amiga está en eso, entonces yo también me meto. Pero nunca nos ponemos a estudiar, bueno, ¿y qué? Sí, ¿al día dónde viene? ¿Por qué nació? ¿Con qué fin? Y ahí ya se los estoy contando en resumidas cuentas.
¿Listo? Erasmo Rotterdam era todo lo contrario. Este man era otro filósofo escritor y era un man creyente en su teoría del catolicismo. Él decía, el